Gracias por continuar con nosotros, señores. Ustedes saben que en el país hace varias semanas se destapó un fraude contra el Servicio Nacional de Salud. El funcionario que dirigía esa institución, que tiene la responsabilidad, el mandato mediante ley de velar, de brindar salud al pueblo dominicano, bueno, pues hubo un desfalco ahí. El director, en lugar de curar y brindar salud al pueblo dominicano, lo que hizo fue que de una manera insensible, según las informaciones del Ministerio Público, según la imputación del Ministerio Público, dice que el director de SENASA, el señor Jacín, cometió un fraude que hoy el nuevo director de SENASA afirma que es de 14.800 millones de pesos. Ese problema se va degenerando, se va degradando, se va agrandando el problema. Y el PLD está preocupado, ¿no? El Partido de la Liberación Dominicana, que es uno de los partidos de la oposición, está preocupado por la situación en que viven miles de pacientes en los hospitales del sistema público de salud. Y está exigiendo el PLD la intervención urgente para garantizar la atención digna a los enfermos. Ellos explican, ellos denuncian, el PLD, que hay retraso en los procedimientos, carencias de insumos, deterioro de la infraestructura y dificultades para poner en funcionamiento equipos ya adquiridos. Esas son algunas de las denuncias que hace el PLD. Ellos hablan también de desabastecimiento recurrente de medicamentos esenciales. Ellos hablan de un caos en los hospitales dominicanos y están pidiendo a las autoridades que atiendan eso. Ellos hablan de una larga lista, ellos presentaron una larga lista de hospitales a nivel nacional que presentan un progresivo deterioro en su estructura física, poniendo como ejemplo el Salvador Begotier, entre otros. Hemos visto incluso que hay hospitales aquí que se le están cayendo los techos, hemos visto las noticias. Entonces dice el PLD está diciendo, dio una lista, ¿verdad?, de esos hospitales. Dice: el Hospital Gastón de San Cristóbal de Macorís recién inaugurado, el Hospital Moscoso Puello, el Hospital Jacinto Mañón de San Cristóbal, el Hospital Cabral Ibáez de Santiago, entre otros, presentan un gran deterioro y está pidiendo el PLD a las autoridades que atiendan esa parte. Señora, la salud se trata de vida, entonces hay que poner atención. Hablando del PLD, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, expresidente de la República, que es el anterior presidente, sí, el que, bueno, a quien sucedió a Abinader. El anterior presidente era Danilo y Abinader pues fue que subió después de Danilo. Entonces, el expresidente Danilo Medina habló esta semana y tenemos ahí la imagen en sintonía con elpueblo.com. Danilo informó que el PLD está desarrollando un proceso de reestructuración a nivel nacional, orientado a fortalecer su base electoral y preparar el camino hacia la definición de su propuesta presidencial. Dijo, cito a Danilo Medina: estamos transformando la estructura del partido para organizarlo desde las mesas y recintos electorales. Dice Danilo, el PRM va para afuera y será el PLD que lo sacará. Dijo Danilo Medina que el PLD está cambiando su estructura orgánica para reorganizarse y que, bueno, ellos están trabajando para definir el perfil del candidato presidencial del PLD. Sin embargo, lo que vemos es que altos dirigentes del PLD se están yendo del PLD. Se están yendo del PLD. Un ex senador de la República, ex senador del Partido de la Liberación Dominicana, acaba de pasar con más de 300 personas, él, su esposa y más de 300 personas, acaban de pasarse al principal partido de la oposición, la Fuerza del Pueblo. El ex senador José del Castillo formalmente pasó a las filas
de la Fuerza del Pueblo. Es una gran adquisición, es muy importante. Estamos hablando que él es una persona que tiene un liderazgo en la provincia de Barahona y se está pasando a la Fuerza del Pueblo. Fue senador y ha ocupado, pertenecía, ¿verdad?, a la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Él fue miembro del Comité Central de la Liberación, del Partido de la Liberación Dominicana, su esposa, una líder. Y bueno, el ex senador del PLD formalizó su paso a la Fuerza del Pueblo y ya ahí está el acto de juramentación. Estamos viendo donde Leonel Fernández, el presidente del PLD, de la Fuerza del Pueblo, está juramentando a este alto dirigente del PLD que pasa a la Fuerza del Pueblo. Leonel fue presidente del PLD. Entonces los PLDistas ven a Leonel como el partido natural. Si no se sienten bien en el PLD, si ellos ven que el PLD no les garantiza el poder, ¿qué van a hacer? El partido que ellos ven donde están sus hermanos, ¿cuál es? La Fuerza del Pueblo. Entonces se están yendo masivamente a la Fuerza del Pueblo. Los PLDistas no van a hacer mucho como hicieron en las elecciones pasadas, que muchos dicen que no, porque por lealtad a Danilo mejor no vamos a votar. No, ya están viendo lo que están pasando en estos años de gobierno del PRM y los PLDistas. No es verdad que se van a quedar ahí esperando a que el PLD vuelva a ser lo que era. Eso no va a suceder. Así que la mayoría ya está, ¿verdad?, viendo por dónde es que se llega al poder. Están viendo a Leonel Fernández como la única opción de poder y se están yendo para la Fuerza del Pueblo. Hasta ahora, todas las encuestas, los análisis, digamos que pronostican que Leonel Fernández podría ser el próximo presidente de la República. Está en muy buena posición. Él y su hijo Omar Fernández encabezan las encuestas en cuanto a candidatos presidenciales para las próximas elecciones. Y ahora el ex senador del Castillo pues pasa a la Fuerza del Pueblo. No sé si tenemos podemos poner el video del Castillo. No tenemos un corte preciso, ¿verdad?, para escucharlo. Pero él dice, en su intervención, el ex senador dice, algunos cambian de convicciones por amor a su partido. Otros, como yo, cambiamos de partido por amor a nuestras convicciones, dijo el ex senador José del Castillo cuando en el acto de juramentación donde pasó formalmente a ser miembro de la Fuerza del Pueblo que dirige el expresidente Leonel Fernández. En ese mismo sentido de la Fuerza del Pueblo, después de ese acto, Leonel Fernández habló y él dice, está la noticia en sintoniaconelpueblo.com, Leonel Fernández está acusando al PRM de quebrar a los productores locales y advierte que esta vez o jugamos todos o se rompe la baraja, dijo Leonel Fernández. Dice Leonel que el gobierno está privilegiando las importaciones de allegados del oficialismo sobre la producción nacional y esto está impactando directamente el costo de los alimentos, está debilitando el aparato productivo nacional. Fernández solicitó a los presentes guardar un minuto de silencio como señal de respeto a la memoria del fallecido expresidente del Senado de la República y dirigente oficialista Ramón Alburquerque. Este es un gesto muy interesante, muy importante. Fíjense aquí, en un acto de Leonel Fernández, presidente de la oposición, él pide un minuto de silencio, ¿verdad?, por la muerte de un ex senador y dirigente del partido oficialista.
Ramón Alburquerque falleció hace unos días y entonces Leonel Fernández en ese acto pide un minuto de silencio. Eso se llama buena política, esa es la política responsable. Eso se llama decencia en la política. Poner límites a lo que es lo político, lo que es lo personal, lo que es lo humano. Y quise destacar eso en esa parte. Qué interesante cuando los políticos se manejan de esa manera, cuidando las formas, ¿no? Se manda un mensaje muy importante porque los políticos son modelos, y hay una generación y hay unos jóvenes que están viendo el quehacer de los políticos y es muy importante que se vea cómo se hace buena política. Así que muy buen gesto ese de Leonel Fernández de pedir ese minuto de silencio por la muerte del ex dirigente Ramón Alburquerque, a quien muchos en su propio partido ni siquiera lo valoraron en vida y aún después de muerto ni siquiera lo mencionan, para que usted vea cómo son las cosas. Entonces Leonel Fernández en ese acto que se refirió al aumento de los productos básicos como el pollo dominicano ha estado quejándose, incluso las encuestas están arrojando que el 60% de los dominicanos ha manifestado, ha sufrido una situación económica en la que no puede comprar la comida. O sea, no ha tenido dinero para comprar la comida porque la canasta familiar está muy alta. El precio aumenta. Cada vez que usted va al supermercado está todo más caro. Entonces eso preocupa mucho. Ustedes saben que democracia no es solamente votar. En democracia se come. En democracia se come. Y los políticos son los que tienen que ver con que sea una realidad la comida para el pueblo dominicano. Son los gobiernos que tienen que garantizar la alimentación al pueblo. Entonces Leonel está manifestando su preocupación y dice Leonel que es por la incapacidad del gobierno, por la ineptitud del gobierno, que no se garantice la seguridad alimentaria a la población dominicana. Tenemos un pequeño video de Leonel Fernández. Vamos a ver, lo vamos a colocar, pero si es desde el principio, muchachos. Desde el principio, vamos a ver. Por lo tanto, respetar la integridad de los procesos electorales. Y no es haciendo uso abusivo de los recursos del poder para aplastar al adversario. Ya lo hicieron comprando alcaldes, ya lo hicieron comprando regidores, con la finalidad de ganar elecciones en febrero y proyectar la imagen de que ganarían las elecciones en mayo, las presidenciales. Ahora vemos algo parecido. Lo hicieron entonces con los fondos de Aerodomo. Dicen ahora que los fondos de SENASA fueron utilizados para la campaña electoral y estamos viendo con preocupación ahora que la ley de residuos sólidos es para darle recursos a sus alcaldes y que puedan ganar en febrero, proyectando la idea de que van a ganar en el mes de mayo. Y esta vez no será así, porque no se lo vamos a permitir. Porque esta vez, como decía Juan Bosch, o jugamos todos o se rompe la baraja. Hoy día, cuando veo los periódicos, primera plana de los diarios, una queja que no deberíamos tener es de nuevo escasez de pollo. Escasez de pollo y de huevos en la República Dominicana. Y el precio de la libra de pollo ha vuelto otra vez a 125 pesos la libra. Bueno, entonces, cuando hablamos de una cosa tan elemental como es la alimentación, el pollo que es de consumo del pueblo dominicano se coloca a unos precios inaccesibles, entonces empieza el malestar. El gobierno no ha sabido resolver ese tema ni otros temas vinculados con la alimentación del pueblo. Ya había ocurrido antes que el precio del pollo había subido a 125 pesos la libra. ¿Qué hizo el gobierno para resolverlo? Un decreto mediante el cual autorizó la importación de pollos de Brasil sin tener que pagar los impuestos de aduanas, o sea, aranceles. Cuando uno piensa en eso, dice, bueno, como hay escasez de pollo, el gobierno autoriza importar pollo, parece como razonable. Pero si usted autoriza la importación de pollo para solucionar la escasez, está afectando a los productores nacionales.
que no van a tener ningún incentivo para incrementar la producción. Por tanto, fracasó esa idea. ¿Qué habríamos hecho nosotros en la Fuerza Pollo? En lugar de autorizar la importación del pollo sin pago del arancel, habríamos autorizado la importación de maíz, la importación de soya, la importación de las vitaminas con que se producen los pollos. Eso en apoyo al sector productivo avícola nacional, con lo cual se habría aumentado la producción de pollos, habría bajado el precio y habríamos ayudado a los productores avícolas de la República Dominicana. Como ven, son dos visiones, dos maneras distintas de cómo gobernar. Pero no solamente con el pollo, es que este gobierno se ha olvidado de los sectores productivos de la República Dominicana, de los cuales importante es el sector productor de alimentos. Cuando este gobierno llegó al poder en 2020, el volumen de importaciones de productos agropecuarios es equivalente a 3.000 millones de dólares. En la actualidad, a 7.000 millones de dólares, más que duplicado, con lo cual evidentemente ha hundido al sector productivo de la República Dominicana en beneficio de importadores muy vinculados a los círculos de poder del actual partido oficial. No es así como se puede gobernar un país. Hay que gobernar un país tomando en consideración el interés nacional y sobre todo el interés de los sectores productivos de la República Dominicana. Y eso es lo que ofrece la Fuerza Política. Muy bien, ya ustedes escucharon ahí. Y yo quiero aprovechar para hacer un llamado a las autoridades, al ministro de Agricultura. Mire, ministro, mire a ver qué es lo que está pasando con los plátanos. Porque en los supermercados varias veces uno va y no hay plátanos. Pero también de unos años para acá hemos visto que ya no son plátanos, son como rabizas de plátanos. Es como lo que queda de las exportaciones. Yo me acuerdo que siendo yo muy pequeña, mi padre, que brindaba servicio de transporte de cargas, a veces era contratado para el transporte de plátanos para el exterior, para esas navieras, ¿no? Esos furgones de plátano. Y me acuerdo, él nos explicaba y nos enseñaba cuál era la calidad del plátano que se exportaba. Eran unos plátanos preciosos, robustos, ¿no? Y las rabizas que quedaban eran los más maltratados, ¿verdad? Los que no cumplían con los requerimientos de Estados Unidos y otros países para recibirlo para sus ciudadanos. Entonces eso se quedaban aquí y se vendían en los mercados. Yo no sé qué está pasando, pero aquí sola es como que si no se produce plátano para el consumo nacional, sino que solamente las rabizas que se le están sirviendo al pueblo dominicano. Y eso de plátanos con calidad, eso casi no se ve, y escasos. Hay muchos supermercados que no hay plátanos, usted va a determinadas horas y no hay plátano, no hay. Y los que hay son rabizas. Son rabizas, que cuando usted lo compra se le ve en la cáscara. Para usted hacer 4 fritos necesita 2 plátanos mínimo o 3 plátanos, ¿te entiende? Entonces hay que revisar qué es lo que está pasando con la producción nacional. Vamos a una pausa y retornamos.